estaremos virtualmente los lunes. Les adelanto que no estamos a gusto con el tema virtual, pero bueno, son las reglas que se dan por varios motivos, y les quiero aclarar lo siguiente. Tuvimos una muy mala experiencia el año pasado con el grupo anterior. Veo ahí que se está grabando esto y no hay ningún problema, el doctor ya les habrá dicho. El estudiante de medicina intrínsecamente es un ser bueno, es una persona buena. E intrínsecamente sabe de entrada de que no sabe todo, nunca va a saber todo. Hay una historia muy buena de un estudiante de medicina allá por los años 70, donde se sentó en una mesa, los exámenes eran orales, nosotros estamos de acuerdo con que sean orales, y le pregunta el profesor qué tema le toca. Y le dijo el estudiante: pregúnteme lo que sea, yo sé todo. Le tomaron el examen, y brillante examen, y le pusieron un 4. ¿Por qué? ¿Por qué 4 se dice todo? Por su soberbia. El estudiante de medicina no puede ser soberbio. Y lo segundo es que ustedes tienen que tener las ganas de aprender, no de pasar. Ustedes tienen que tener ganas de aprender, y los exámenes son evaluaciones para saber cómo están y cómo les va. Y si ustedes no saben o no manejan un tema, no deberían pretender pasar. Con mucho respeto les digo, respetamos las otras materias. Yo sé que la católica tiene misterio cristiano y demás cuestiones, todo bien, no estamos en contra de eso. Pero son materias básicas. Patología quirúrgica es el puntal para que ustedes sepan semiología quirúrgica y clínica quirúrgica. Si no saben cómo se desarrolla la enfermedad, no pueden saber cómo actuar. Y hemos notado hace un tiempo, con mucha tristeza, de que se valen de argucia o se agarran de cositas, de esto, lo otro. Quieren cortar por lo más bajo. ¿Qué es lo que significa eso? Quieren sacar un 2 y pasar, y ya está. Fin, recibirme. No es eso, porque cuando ustedes están frente a un paciente y su algoritmo de tratamiento, la guía de tratamiento dice que hay que hacer una ecografía, tomografía y después se opera. Y en este bendito país, cuando llueve se va la luz, y se va la luz y no tienen ecografía ni tienen tomografía, y ustedes tienen que resolver ese problema. ¿Me entienden? A nadie le importa si hay luz o no hay luz, ustedes tienen que resolver ese problema. Y a veces hay que hacer diagnóstico por semiología, que es como se hacía hace 20 años o hace 10 años. ¿Sí? Ustedes terminan su especialización y van a ir al interior. El interior es Cacupé, el interior es Coronel Oviedo, y hay veces que ahí no hay ecografía un sábado, un domingo, un feriado. Y tienen que decidir. Son ustedes, su conocimiento y nada más. Y la gente afuera está ansiosa de demandar y de esto, y queremos resultados. Y este tema del COVID les muestra a todos en qué medio se desarrolla el médico. Paupérrimas son las condiciones en que tenemos que hacer medicina. Bueno, les prometo que conmigo los lunes no va a ser más de 40 minutos. No creo de que más de eso sea beneficioso. La gente que enseña docencia o cómo enseñar dice que más de 17, 18 diapositivas un alumno no aguanta. Y a partir de 40 minutos ustedes ya empiezan a ir a través de su TRS, se dan a la vuelta, empiezan a ver su Instagram. Vamos. Una pequeña cuestión. Yo voy a mirar la lista, les voy a preguntar a las personas quién es el primero de la lista. Abran su micrófono. ¿Quién es el primero de la lista? Hola, profe, creo que soy yo el primero. ¿Quién sos vos? Yo soy Hani. Hani. ¿Cómo se escribe Hani? H-A-N-I. H-A-N-I. Muy bien. Hani. Si yo le pregunto algo a Hani
y él no me responde, lleva ausente. Porque yo sé, jóvenes, yo sé que ustedes se levantan y se van y dejan la computadora prendida y qué me importa, ¿verdad? Entonces, ya le adelanto también que las preguntas van a salir de la clase que está grabada y también de los textos que le vamos a ir dando. ¿Quién es el último de la lista, Hani? El último en la lista, no sé, profe. Sí, ha de estar por ahí. Bueno, el siguiente Somos tuyo. muchas ¿Quién secciones, profe. Pues, Yo soy. secciones, juntas. es Entonces, la última? Escucha, yo soy. Yo, profe. ¿Quién sos? Abigail Sabán. Abigail. Abigail, vos sabés que es nombre de varón también. Había un famoso guerrillero peruano, Abigail Guzmán, No sabía. entero luminoso. Buscá su historia, linda historia. Tarea para vos, Abigail. Bueno. Fue encontrado en el barrio Miraflores, el barrio más caro de Perú, y él estaba onda EPP. Bueno, Hani, contame, ¿qué entendés vos por inflamación? Porque tenemos que entender los procesos. La idea de las clases es entender los procesos y entender qué pasa. Contame qué es inflamación, Hani. Sí, profe, la inflamación sería un conjunto de reacciones fisiológicas debido a una respuesta, ya sea un trauma o un trauma fisiológico, por cierto. No hay trauma fisiológico, pero sí, más o menos rescatamos 3 o 4 cosas. ¿Cuál es el propósito de la inflamación, Abigail? Sería como tener una respuesta ante esa agresión que se realizó, vamos a decir. Para aclarar nomás, una inflamación es una respuesta, no es que se inflama de onda el cuerpo, ¿verdad? Estamos en una respuesta a algo. Dijo Hani en respuesta a traumatismo fisiológico, una cosa así, no existe eso. En respuesta a algo. Eso algo que puede ser. Un ratito, ¿quién es el siguiente en la lista? A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Yo le encuentro, me escucho con un eco terrible. ¿Pueden apagar su micrófono? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, profe. Ahí, profe. bueno, vamos a seguir. Necesito que vayan hablando los alumnos. Sí, yo sé que son 850. Entonces, para ir hablando, ir compartiendo lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, bien, para ir adelantando. Abigail dice que es para dar una respuesta, sí, pero ¿para qué? Para proteger al cuerpo, ¿sí? Abigail, ¿tu apellido cómo es? Z, veo que está acá. Sí, Sabán, profe. ¿De corta o de larga? Me corta. Genial. Es una respuesta protectora. Y el siguiente ítem dice que es inespecífica. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son las noxas que podemos tener? ¿Otro de la clase? ¿Algún voluntario? ¿Un punto más? Hani, ¿quién es otro que vos conoces? A Mohamed. A Mohamed. ¿Mohamed Sí, está hola, presente profe. o no? Sí, presente, profe. ¿De dónde vos sos, Mohamed? Y aquí nací en Paraguay, profe. Sí, pero vos no sos de lo nuestro. Mis padres son libaneses. Líbano. La historia de Persia, del Líbano y demás es fantástica. Ojalá podamos hablar un día de todo eso y tratar de asimilar un poco su cultura y a ver si nos invitamos un poquito a tu comida alguna vez. A Mohamed,
¿cuáles son las probables noxas que tenemos que pueden generar una inflamación? ¿Qué sería noxa, profe? Injuria, ¿cuáles son algo extraño? Y podría ser un trauma mecánico, o sea, Un golpe, alguien puede cortarse. un golpe, ¿verdad? Sí, un golpe. ¿Otra cosa? Una infección puede llamar a una inflamación también. Muy bien, un germen. Sí, un germen. ¿Otra cosa? Eh, podría a lo mejor ser algo genético también. O sea, que el cuerpo reaccione contra el cuerpo mismo, ¿verdad? ¿A eso te referís? Sí, o sea, enfermedades autoinmunes. Muy bien, ¿otra cosa? O sea, eso nomás es lo que me viene a mente ahora. No sé si a lo mejor puede haber otra causa. Sí, en resumen, la inflamación, o sea, yo le prendo uno a alguien o le corto a alguien o le expongo, por ejemplo, al sol mucho tiempo o al frío mucho tiempo o a una sustancia química, por ejemplo, o a un agente bacteriano o viral y se genera una respuesta inespecífica, o sea, se inflama, ¿sí? Acá vemos los probables agentes inflamatorios, ¿verdad? Ya sea agente biológico, virus, bacteria, parásito, hongos, físicos, radiaciones, químicos, traumatismo, cuerpo extraño, alteraciones vasculares y autoinmunes, así como dijo él. El objetivo básico de la inflamación es aislar y destruir el agente dañino y reparar el tejido u órgano dañado, ¿sí? La idea es aislar, expulsar eso y volver a fase cero. Les pregunto, ¿quién es otro compañero tuyo, Mohamed? María Costa. María Acosta. María Acosta, Hola, una profe. vez que se dañó, una vez que se dañó, el tejido vuelve a ser igual al original. ¿Sí o no? María Costa, ausente. Vamos. Por hoy no le voy a poner. Dañado, no creo. Parece que se ¿Cómo? puede regenerar. ¿Igual o no? ¿Igual o no? Creo que sí, que puede ser. Si tu novio, No, novia, si se daña, no, no sería igual. si tu novia, novio, pareja te mintió, ¿vuelve a ser igual la relación? No. Bueno, el tejido nunca vuelve a ser igual. Si usted tuviera una fractura, ese tejido que se volvió a regenerar nunca es igual. Es similar, capaz puede suplir las funciones, pero nunca es igual. ¿Estamos? Y tenemos dos tipos de inflamación. La inflamación aguda, y siempre les doy a los alumnos el siguiente ejemplo. Cuando ocurre un accidente o un incendio o un robo, estamos hablando de una situación ideal, no vayan a decir en Paraguay no es así. Una situación ideal, existe un robo, un incendio, se rompe un caño, cae una construcción. ¿A quién el primero que se le llama? A la policía, ¿verdad? A la buena policía. Estamos hablando de la buena policía, ¿sí? La policía viene y ¿qué es lo que trata de hacer primerito? Aísla a la gente que está bien, ¿sí? Abre las calles para la gente que tiene que irse, que se vaya. Abre las calles para que permita el paso de que si un incendio vengan los bomberos, si se necesita ambulancia, venga la ambulancia, si se necesita, no sé, gente de SAP o de ANDE, bueno, que venga esa gente. ¿Estamos? Esa es la inflamación aguda. Cuando vienen los agentes, que en este caso van a ser los neutrófilos, y empiezan a ordenar. Y una de las primeras cosas que se liberan son agentes quimiotácticos que hacen que las calles, que en el cuerpo humano son los capilares, se abran, ¿verdad?
y empieza a haber mucho flujo de sangre, ¿sí? Para que lleguen las sustancias que se necesitan para luchar contra la noxa. La inflamación aguda básicamente es un golpe, un corte, una exposición al sol, ¿sí? Y se dice que es aguda porque es de corta duración, de minutos a días. Antes se decía hasta 15 días es aguda, de 15 a 30 días es subaguda y más de 30 días es crónica. No hay un número específico, ¿sí? Pero la alergia, por ejemplo, es aguda. El corte con un cuchillo es agudo, ¿sí? Comienza rápido, hay un exudado, se forma una sustancia, se va formando una sustancia que es rica en proteínas y tiene muchos leucocitos, que en general son neutrófilos. Esa es la inflamación aguda. Si dentro del corte que tuvieron ustedes entró suciedad, lo que hacen los neutrófilos es aislarle a eso y tratar de expulsarlo. ¿Qué se forma en ese proceso, María Acosta? Cuando hay cosas feas, cuando hay restos de gérmenes, restos de suciedad, ¿qué se forma? ¿Qué forma el cuerpo? Pus, puede ser. Pus, pus, muy bien. ¿Y qué hacemos con la pus? Tratamos de que eso se evacúe. Hay un axioma en medicina que dice ubi pus, ubi evacua. Donde hay pus hay que evacuar. Ahí no llegan los antibióticos. En el medio del pus no llegan los antibióticos, no llegan los antivirales, no llega nada. Lo que hay que hacer es evacuar esa pus de la forma menos cruenta posible. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los principales acontecimientos, ¿sí? María Costa, dame otro nombre, cualquiera de tus compañeros. Agustín Albospino puede ser. Agustín, ¿cómo? Alospino. Agustina Albospino. Agustina. ¿Cuáles son los factores principales? Primero que nada se modifica el flujo sanguíneo, ¿sí? Hay vasodilatación. Segundo, aumenta la permeabilidad capilar que hace que se forme el edema. A veces ustedes se tuercen el pie jugando vóley, jugando fútbol o con sus zapatos taco altos, se tuercen el tobillo y el tobillo gigante está dentro de 15 a 20 minutos, ¿verdad? Eso es por edema. Y a nivel celular hay rodamiento, hay adhesión, hay diapédesis, un montón de cosas, ¿verdad? Eso es favorecido por interleuquina, eso es favorecido por el complejo, por los complementos, complejos C3, C5, ¿sí? Y eso da lugar a algo que se llama la tetrada de Celsus. Celsus fue un griego que hace más de 3000 años ya describió de que cuando hay calor, rubor, tumor se refiere a que está más grande y hay dolor, existe inflamación aguda, ¿sí? Imagínense, él hace más de 3000 años ya describió y nosotros a veces nos chupamos una inflamación de algo. Calor tiene que aumentar la temperatura porque a mayor temperatura los procesos celulares aumentan, para eso dan bioquímica. ¿Sí? Si yo quiero que una reacción química aumente de velocidad, aumento la temperatura. Hay rubor, o sea, está más rojo, ya que ahí se produce vasodilatación para que lleguen más cantidad de neutrófilos y cantidad de productos que van a generar la inflamación. Está más grande y algo fundamental que es el dolor. ¿Por qué se produce el dolor? El dolor es algo necesario y una de las cosas más maravillosas que hay es el dolor. La vía dolorosa es súper rápida para que yo retire de ahí y no siga siendo dañado ese tejido. Si ustedes se tuercen el tobillo, obviamente duele. ¿Y qué es lo que hacen cuando le duele algo? Dejan quietito. Está para que los procesos naturales ocurran. ¿Se entendió, Agustina o Agustina? ¿Sí? ¿Agustina? ¿Qué? No te escucho. No tiene habilitado el micrófono para responder. Bueno. La evolución de la inflamación aguda va a una resolución completa, o sea, se aísla a la noxa, se le tira afuera a la noxa, se evacúa esa noxa,
Y después vienen los encargados de reparar el tejido original. Ahí vienen los monocitos, ahí vienen los basófilos, vienen los fibroblastos. Es como cuando revienta una cañería frente a su casa. Viene primero la policía, aísla la calle, ¿sí? Saca todo los escombros y después viene la SAP a tratar de que eso funcione. Después viene la municipalidad y trata de asfaltar eso. Nunca ocurre, cierto, pero es lo ideal. Puede pasar eso o puede pasar lo que pasa en nuestro país. Va a una inflamación crónica. ¿Qué quiere decir una inflamación crónica? Ese caño roto, viene la SAP y repara un chiquitito. Repara un chiquitito, ¿no? O repara donde está el agujero, pero no reparó lo que está originalmente mal. ¿Sí? Que es toda la conexión. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a reventar a otro lado. Y lo poco que se reparó se vuelve a romper. Y se produce una inflamación crónica. Y ahora vamos a hablar de la inflamación crónica, que dura meses o años. Está producida por estímulos persistentes. Por ejemplo, una inflamación aguda que no se cura. Por ejemplo, microorganismos intracelulares. Por ejemplo, la tuberculosis. Por ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia humana. Sustancias no degradables, por ejemplo, silicosis o enfermedad autoinmune, donde cada tanto el mismo cuerpo humano está dañando al cuerpo humano. ¿Sí? La diferencia ya es que el infiltrado no es de neutrófilos, sino mononucleares, linfocitos y macrófagos. ¿Sí? Acá vemos una pequeña diferencia entre inflamación aguda e inflamación crónica. La aguda comienza rápido, dura corto, dura poco, hay sudado de proteínas y hay migración del neutrófilo. En la crónica la duración es más larga, hay linfocitos y macrófagos, hay proliferación de vasos sanguíneos, hay neovascularización, hay fibrosis y necrosis tisular. En resumen, Hani, ¿la inflamación aguda es algo beneficioso para el cuerpo o no? Sí. Sí. Yo tengo que ayudarle a la inflamación aguda, no es que tengo que irme en contra de la inflamación aguda. Y Abigail, ¿la inflamación crónica es algo bueno o malo? ¿Algo malo? Es algo malo, ¿sí? O sea, si yo dejo que se inflame crónicamente, eso va a ir en deterioro. Y ahora vamos a lo siguiente, y esta clase quiero que queden bien claros los conceptos iniciales, porque después vamos a empezar a entrar en cosas más profundas, y me dicen, eso que no era infección, eso no es inflamación, no son sinónimos. Infección e inflamación no son sinónimos. Yo me caigo y me golpeo, se tuerce mi pie, eso genera una inflamación. Y te pregunto, Abigail, ¿quién es otro compañero tuyo que está ahí en tu grupo? Fernanda Mesa. Fernanda Mesa. ¿Tú tenés perrito, Fernanda? Hola, profe. ¿Tenés perrito? ¿Cómo se llama? Ira. Ira. Sí, Ira. Bueno. ¿Y el otro cómo se llama? Lujuria. Los 7 pecados capitales. Bueno. Nuestro querido perro, todos tenemos perros, la mayoría tenemos perros. Tiene inflamación y se cura solo. Se cura solo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si se cortó, sacar la suciedad y se cura solo. ¿Qué haces vos, Fernanda, cuando te torce el tobillo? Y si me torce el tobillo, primero no me va a doler. Y nada, me voy a ir a consultar para ver qué te voy a poner hielo para bajar la inflamación. Viene un tipo de bata blanca, hermoso, huélelo bien, parece eso tatum, eso hermoso churro, huele a perfume. Te examina, te dice no hay fractura, ¿sí? ¿Y qué te da para tomar? Antiinflamatoria. Y a veces también, ¿qué te da? Algún analgésico para pasar el dolor. ¿Y después? Antibiótico si hay infección.
sí o sí te va a dar un antibiótico. Y está indicado eso. Está indicado el antibiótico, Fernanda. ¿Hay un germen ahí en tu puyeré, en tu torcedura de piel? Y no. No. Y te pregunto, ¿quién sabe más? ¿El médico que estudió con suerte 4 años, 5 años? ¿O la naturaleza que hace 10.000 millones de años hace que hayamos evolucionado para que la propia inflamación haga sus procesos naturales y haga que el cuerpo se recupere? Y diría que la naturaleza. Claro. ¿Por qué los tenistas a los 26 años ya están hechos pelota? ¿Por qué? Porque se tuercen el tobillo, se inflama su rodilla, y por querer ganar dinero, se cortan los procesos celulares, y en vez de que esté en reposo 6 semanas, 8 semanas, se corta eso, se le da antiinflamatorio, no se llega a recuperar totalmente, y en 2 semanas está jugando. Se le da un analgésico, no le duele nada, juega súper bien, pero en 3 años su rodilla está fundida. Los tenistas de mi época llegaban a 40, 45 años jugando, porque respetaban estos procesos. ¿Me entienden? La inflamación aguda es algo que nosotros tenemos que promover. Nosotros tenemos que promover la inflamación aguda. No cuando es exagerada, eso es otra cosa. Y ustedes me van a decir, ¿y qué le doy, doctor, al que se torció el tobillo? ¿Y qué le da a vos, Fernanda? Le da reposo, que alce su pie para que no se hinche tanto, que ponga hielo y nada más. Y nada más. ¿Estamos? Porque cuando grita el que se torció el tobillo, cuando grita el que se fracturó, cuando se mueve. ¿Estamos? Fernanda, otro compañero tuyo, varón, porque si no dicen que son todas mujeres. Andrés Melgarejo. Andrés. Profesor, el solo de infección significa que lo que inició la inflamación es un germen. Lo que inició la inflamación es un germen o una parte de un germen. ¿Sí? Como definición tienen que es invasión y multiplicación de microorganismos en tejidos con manifestación clínica. Con manifestación clínica. Andrés, ¿cuál sería esa manifestación clínica? Fiebre. Muy bien, fiebre, dolor, la tetracalcio, ¿verdad? Claro. Existe una situación en la cual se llama colonización, que es la presencia de microorganismos en un sitio normalmente estéril sin producir manifestación clínica. ¿Cuál sería un ejemplo de eso, Andrés Melgarejo? Un ejemplo común, frecuente. Y una colonización. Vale. Abigail, Sí, profe. ¿cuál sería un ejemplo de colonización? Profe, puede ser, por ejemplo, las bacterias que se ¿No? encuentran en algún, por ejemplo, de intestino, tipo que ya están colonizando. Y no dice que dice normalmente estéril. ¿Cuál es un sitio que vos tenés normalmente estéril? Que te levantás a la mañana y lo primero que haces es se- ¿Cómo, profe? orinar, la orina. Sí. Cepillar, no, mira. Primero orinás, toda la noche estuviste aguantando. Tu hormona antibiótica trabajó, te despertás y lo primero que haces es querer orinar. Después te cepillas. La orina. Yo le hago un análisis de orina a Abigail y me vienen bacterias. Y ella dice, yo no siento nada, doctor. Eso se llama colonización. ¿Estamos? Porque la orina normalmente es estéril. El intestino no es normalmente estéril. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, profe. Eso es colonización. Y existe otro término que tienen que aprender y que es pregunta de examen, que es contaminación. Contaminación. Que es cuando yo le doy a Abigail un frasquito de orina, ¿sí? Le pido que orine ahí, y había sido en el frasco, ya había bacterias. O en el hisopo, que ahora está tan de moda, en la torunda que yo meto en la nariz, ya había germen. Entonces, a eso se denomina contaminación. La muestra está contaminada, no el cuerpo no está contaminado. Y se dice que si se vuelve a repetir eso y vuelve a salir positivo, existe colonización. Ustedes ya dan bacteriología, ¿verdad? Este año. Oye ahí. Dimos el año pasado, profe. Ya dieron. Entonces ya saben, si yo les pregunto, por ejemplo, germen de la piel, ¿el más frecuente cuál es? Estáfilo, muy bien, genial. Estafilococcus aureus. Si yo te hago una muestra de orina, vos estás sin síntomas, y me sale un Staphylo aureus o un Staphylo epidermidis, yo digo que eso o es contaminación o colonización, porque no podés tener una infección urinaria a Staphylo aureus. ¿Estamos? Si no te sondaron, si no, una serie de cosas, ¿verdad? ¿Se entendió la diferencia entre inflamación e infección? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, recuerden que la imagen que yo tengo, estoy hablando solo a una cosa cuadrada. En mi época esto básicamente estás loco, ¿verdad? No, esto no existe en la realidad. Así que necesito retorno de ustedes, ¿sí? Bueno, entramos en el siguiente término que es sepsis, ¿sí? Inflamación es una cosa, infección es otra cosa, y sepsis, la palabra sepsis, y ustedes como médicos tienen que lastimosamente saber de dónde viene el término, por qué se dice así, qué significa eso. El término sepsis significa deteriorarse, decaer, empeorar. Sepsis es la infección generalizada, es cuando una infección pasa de ser local a ser generalizada. Hay una respuesta generalizada a una infección local. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes básicamente agarran con su uña, con su boca y estiran ese costadito de la uña que siempre les molesta, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Y el día siguiente aparece rojito, ¿sí? Y les duele. Duele luego, ¿verdad? Eso es una inflamación local. Probablemente haya una infección local. O tienen unos granitos ahí en la espalda que su novia quiere reventar con la uña. Es una infección local. Cuando eso genera una respuesta generalizada y existen ciertos parámetros clínicos, hablamos de sepsis. La infección localizada tiene muy poca mortalidad. La sepsis tiene una altísima mortalidad y es rápidamente progresiva. Y si mi paciente está en sepsis y yo no hago nada, se va a morir. Y si yo hago algo, igual se puede morir. ¿Estamos? Pero básicamente depende de que yo interprete y diagnostique que está en sepsis. Muchas veces ni siquiera hace falta saber el origen de la sepsis. No importa si su sepsis es de origen urinario o es bacteriano o es viral, no importa. Está en sepsis y tiene que tener algunas medidas específicas, ¿sí? Y acá vamos a la siguiente definición, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Que es cuando todo el cuerpo responde a una inflamación, ¿sí? ¿Cómo hago el diagnóstico de un SIRS? Y básicamente tengo que tener 2 o más de estos 4 criterios. Que su temperatura esté por encima de 38 o menos de 36, que su frecuencia cardíaca esté más de 90 latidos por minuto, su frecuencia respiratoria más de 20, sus leucocitos más de 12.000 o menos de 4.000. Tiene 2 de estos y ya digo que está en SIRS. SIRS, así se denomina. Si mi SIRS se debe a una probable infección, yo digo que el paciente está en sepsis. ¿Está bien? O sea,
Yo le digo a Abigail, anda a dar 4 vueltas a Ñuazú ahora mismo. Se va a ir a dar 4 vueltas a Ñuazú. Obviamente su frecuencia cardíaca está más de 90. Obviamente su frecuencia respiratoria va a estar más de 20. Y probablemente su temperatura esté más de 38. Entonces yo podría decir que ella está en un SIRS. Pero cuando esto se presenta en respuesta a una infección, ahí hablo de que está en sepsis. El que está en sepsis tiene un SIRS sí o sí. El que está en SIRS no siempre está en sepsis. ¿Se entiende esa aclaración? Porque después hacen problema en el examen. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo yo documento de que tiene sepsis? Porque tiene que haber gérmenes en el hemocultivo. O sea, yo le quito sangre y tengo que encontrar gérmenes en sangre. ¿Sí? La mayoría de las veces. Porque encontrar gérmenes en la sangre es como buscar un pescado en el mar, ¿verdad? O sea, yo meto mi, ¿cómo se llama? Mi red y saco gran cantidad de agua. Y tengo que encontrar ahí el germen. No siempre voy a encontrar el germen, ¿sí? La sepsis mayoritariamente se debe a gram positivos. Hay también gran cantidad de gram negativos. Mezcla y otro como ser hongos, anaerobios o micobacterias, ¿sí? Esta diapositiva es quizás la más importante de todo el día de hoy. Yo puedo tener un SIRS en respuesta a ¿qué? A pancreatitis, que vamos a dar en la segunda mitad del año. Quemaduras. Mi paciente se sufre una quemadura terrible, está en SIRS. Se cae del 5º piso, se fractura, va a estar en SIRS. Y otros que vemos después, verán anafilaxia y demás. En estos casos no hay germen. No hay germen, no debo tratar con antibióticos, ¿sí? Acá tengo infecciones, ya sea por cualquier germen, infección urinaria, una neumonía, una infección de la piel, una meningitis, lo que sea. Tengo bacteremia. Cuando digo emia significa que está en sangre, o sea, bacteria en sangre. Fungemia, tengo hongo en sangre. Parasitemia, tengo parásito en sangre. Viremia, tengo virus en sangre. Eso me da una infección. Cuando la infección se torna generalizada, hablo de sepsis. Cuando el SIRS se infecta, hablo de sepsis. ¿Se entiende esto? ¿Se entendió, Hani, a Mohamed, María Costa? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bueno, Sí. resumen, porque ya estoy cumpliendo mi horario que les prometí. La inflamación son procesos estereotipados. Estereotipados significa que son siempre de la misma manera. Son procesos estereotipados en respuesta a una agresión, ya sea externa o interna. ¿Sí? La inflamación aguda tiene como finalidad aislar al germen. Tiene como finalidad volver a todo a su forma original, pero nunca es igual. ¿Sí? La inflamación aguda, su finalidad es buena. La inflamación crónica, su finalidad es mala. O sea, el resultado es malo. Debemos tratar de que la inflamación aguda se provoque, de que exista una inflamación aguda, ¿sí? Porque es algo bueno. La inflamación, cuando es en respuesta a un órgano, a un germen, se denomina infección. O sea, infección e inflamación no son sinónimos, ¿sí? Cuando la infección se hace generalizada, hablamos de sepsis. Si yo no hago el diagnóstico de sepsis, mi paciente se muere. Y les vuelvo a reiterar, no es necesario de que yo haga el diagnóstico etiológico. Etiológico significa la causa. O sea, yo digo, este paciente está en sepsis, no me importa si es de origen abdominal, si es de origen urinario, tengo que empezar a tratarle ya, como primer paso. Segundo paso es buscar la causa y tratar la causa. Si no trato la causa, no voy a poder solucionar el problema. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que les dije originalmente. Entra un paciente que está respirando mal, que tiene presión baja y que tiene fiebre. Yo no voy a decir hacerle una tomografía, andar a hacerte a tu casa, andar a traerte una ecografía, no, yo le interno. Digo, este paciente para mí está en sepsis. Le interno, le hidrato, estoy encima de él. Mientras tanto le gestiono la ecografía, el laboratorio y demás. Y si sospecho que es bacteriano, inicio antibiótico.
porque si no, se va a morir. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Buen día, profe. ¿Sí? ¿Vos sos? Yo soy Fátima. ¿Sí? Yo, ¿Fátima? sí, profe. Yo no entendí tan... ¿Tu ¿Cómo? apellido? ¿Tu apellido? Ferrario, profe. Ferrario. Ferrario. Sí. ¿Sí? Profe, realmente yo no entendí tanto cómo es SIRS pasa a sepsis. Esa parte realmente no me quedó muy claro. Te va a explicar María Acosta. Dale, María. Yo entendí, profe, que para pasar a sepsis, sí, SRIS debería ser positivo. O sea, cuando se infecta pasa a sepsis. Pero esa parte la que me confundí un poco. Vamos a Matt, explícame un poco. Y sepsis sería la forma más grave de el SRIS cuando hay un tipo de infección. No. No. Creo que no sé llegarles. ¿Sí? Profe, yo le SIRS pongo Sí, explícame. Salvame el día. Save the day. y que vos podés tener ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, tipo podés tener si tenés dos de esos ítems que están ahí, pero no necesariamente teniendo dos de esos ítems vas a tener sepsis, porque fisiológicamente si haces ejercicio puedes tener también, o sea, puedes parecer que estás teniendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y si tenés sepsis, eso quiere decir que ya tenés una infección. A ver, voy a explicarles una vez más. Yo puedo estar en SIRS. Cuando tengo estos criterios, significa que todo mi cuerpo está inflamado. ¿Sí? ¿Me escuchás, Fátima? Sí, profe, te escucho. Fátima, vos sos de tez blanca. Sí, soy de tez blanca. Bueno, salí al sol ahora mismo y volví a entrar a las 4 de la tarde. Vas a Sí, estar roja como un tomate. ¿Sí? así es. Sí, Probablemente estés con temperatura de 38, probablemente tu temperatura esté elevada, probablemente tu frecuencia cardíaca, la gente va a decir se insoló, pero vas a estar en un SIRS. O si te quemas con quemadura de llama. ¿Sí? Pero no existe ni un solo germen ahí. ¿Me entendés? Es aséptico, no hay germen. Cuando esto se produce en respuesta a un germen, a una infección, cuando la infección genera SIRS, a eso se llama sepsis. Cuando vos tenés una infección urinaria, no te tratás y empieza a haber una respuesta sistémica, el germen empieza a irse a sangre, a eso se denomina sepsis. ¿Está clarito? sí, profe, ahora sí, ahora quedó claro. ¿Está bien? Sí, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguien entendió? Sí, profe, se entendió. Bueno, pregunten en clase. Pregunten en clase 10, 15, 80 veces. Y les quiero pedir una cosa. Ustedes son estudiantes de medicina. Ustedes van a tener vidas a su cargo. ¿Sí? No me vengan después, por favor, con mi derecho y demás cuestiones. ¿Sí? El reglamento dice esto, el reglamento dice lo otro. Es un mundo que no existe en la calle. Lo que nos molestó a nosotros mucho de los tutores es lo siguiente. Hay gente que en un parcial, les voy a mostrar, no vamos a nombre, obviamente, ¿verdad? Había gente que en un parcial, sumando los parciales, apenas tenían promedio. Y no pasaban el final, no pasaron el final.
pero sumando tenían 59,8%. 59,8 no es 60. No es 60. Y les recuerdo que 60% es 2. 60% es 2. Estamos hablando de apenas algo mínimo. Ustedes, si quieren ser médicos, tienen que irse por el 5. ¿Estamos? Ustedes si el promedio general que se les pide apenas es 60, ustedes ni tienen que pensar en acercarse a un examen final con promedio 2. Ustedes tienen que llegar al final con un promedio de 90, 95%. A ustedes no se les va a perdonar si fallan. Imagínense ustedes salgan a decirle a los familiares, sí, o sea que le salvamos un 59,8% a tu paciente. No existe por eso. No existe. Y yo le aseguro que sabiendo todo, la mayoría de las cosas, su paciente se le va a morir. Porque nunca van a saber todo. Entonces, tienen que leer toda la vida. Toda la vida. Esta mañana yo tenía que levantarme a leer temprano. Y si tengo un paciente con esto, tengo que ver lo último que hay, lo que salió ayer, lo que salió anteayer. Y por eso nos molesta a nosotros que vengan a llorar, porque eso es lo que hacen, vienen a llorar por un promedio 2. ¿Estamos? Y ni siquiera pasaron el final. Imagínense ustedes, de 60 o 90 preguntas, no hicieron, un poquito más de la mitad no hicieron. Una vergüenza. Una vergüenza. Por eso que cualquiera que googlea alguna enfermedad sabe más que un médico actualmente. ¿Sí? Y después se llenan la boca de hashtag pasión, héroes de blanco, todo por mis pacientes. Y se les pide que se quede media hora más por un paciente y no se quedan. Piensen bien si quieren ser médicos. ¿Sí? Y más en este país. Estamos donde cuesta hacer medicina. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Pero vamos a subir el PowerPoint a alguna plataforma. ¿Cómo? Si el PowerPoint que presentaste hoy vas a subir a un lado o no. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Ustedes tienen que leer hoy sepsis, inflamación, infección. Si les queda alguna duda, hablamos el lunes que viene. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero lean muchachos. Ustedes cuando les interesa algo, hacen lo que sea. Cuando quieren hacer algo, hacen lo que sea. Y cuando no quieren, no hacen ni pedo. Y buscan excusas. ¿Estamos? Bueno, nos vemos el lunes que viene. Ustedes no pueden 8:15, ¿verdad? Profe, ¿dónde se lee? De cualquier parte. De donde sea está todo bien. ¿Está bien? Profe, no podemos desde las 8:15. Bueno, nos vemos a las 9 en punto entonces. Sí, señor. Dale, profe, gracias. Dale, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe.